Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Feliz inicio de semana. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Profundizamos en ellos, los presentamos en titulares. En noticia, los Estados Unidos. Nos preguntamos, ¿el presidente Donald Trump asume su cuota de responsabilidad por las masacres de este fin de semana o se trata de un discurso hipócrita? Analizamos sus palabras y algo muy importante, lo que no dijo, como por ejemplo la libertad en el porte de armas en Norteamérica. Segundo tema que es noticia, Honduras, el más grave escándalo de corrupción sacude al gobierno de Juan Orlando Hernández. El propio presidente ha sido vinculado por una corte de los Estados Unidos con narcotráfico y lavado de dinero para sus campañas. Tenemos ese panorama, tenemos el análisis con lo que esto implica para el país centroamericano. Tercer tema que es noticia, Colombia. Nos preguntamos por qué son asesinados los indígenas en el departamento del Cauca, un departamento ubicado al suroccidente del país. ¿Quién nos está matando? La alerta es internacional y el gobierno habla pero no actúa. Tenemos información, tenemos el análisis de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, los Estados Unidos. El país vuelve a ser escenario de la tragedia. 2 masacres en menos de 24 horas. Este fin de semana dejan ya casi 50 personas muertas. El presidente Donald Trump hace a un lado la responsabilidad de su discurso y de la posesión indiscriminada de armas de fuego para acusar a otros actores y a otras circunstancias. Aquí están los detalles. 2 tiroteos masivos se registraron este fin de semana en Estados Unidos. Uno el sábado en una tienda Walmart en la ciudad El Paso, Texas, que dejó al menos 22 personas muertas, entre ellos 8 ciudadanos mexicanos y al menos 26 heridos. Pocas horas después, en Dayton, Ohio, fueron asesinadas 9 personas, además del agresor abatido por la policía, y otras 27 resultaron heridas. El sospechoso de la matanza en El Paso es Patrick Crusius, de 21 años. Según las autoridades, Crusius contó que su objetivo era matar tantos mexicanos como fuera posible y ya había hecho públicas sus intenciones en Internet. Mientras, el atacante de Dayton fue identificado como Connor Betts, de 24 años. Había comprado el rifle por Internet de manera legal. El presidente Donald Trump se pronunció este lunes al respecto. Al igual que en masacres anteriores, el mandatario culpó a las enfermedades mentales, al supremacismo blanco, al Internet y a los videojuegos por ayudar en la difusión de ideologías extremistas. Tenemos que reconocer que la Internet le ha provisto una avenida peligrosa a estas personas dementes. Trump no reconoció cuota de responsabilidad alguna como dueño de un discurso cargado de odio, racismo y xenofobia. Tampoco sugirió controlar el uso de armas de fuego. El canciller de México, Marcelo Ebrard, se reunió con los familiares de las víctimas en El Paso para proporcionar mayor información a la fiscalía de su país. Según Ebrard, planean presentar una demanda por terrorismo y estudiarán solicitar la extradición del autor del tiroteo. Consideramos que es un acto de terrorismo, en este caso efectuado en territorio de los Estados Unidos, pero de terrorismo contra mexicanos. Las reacciones internas y externas no se han hecho esperar. En Twitter, el senador y precandidato presidencial Bernie Sanders exigió a Trump que detenga su retórica racista, de odio y antiinmigrante. Por su parte, el gobierno de Uruguay alertó a sus ciudadanos que viajan a Estados Unidos a extremar precauciones debido al incremento de la violencia indiscriminada causada por el racismo y la discriminación en el país norteamericano. Aconseja evitar lugares donde se producen grandes concentraciones de personas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también condenó lo sucedido e hizo un llamado a trabajar para contrarrestar la violencia arraigada en todas las formas de discriminación posible.
Hay muchas más reacciones, incluso hace muy poco ha ofrecido una nueva rueda de prensa el alcalde de El Paso, Texas. De todo eso le preguntamos a nuestra corresponsal en Washington, Alina Duarte. Alina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué es lo último que se sabe? ¿De qué manera se asume esta situación? Primero preguntarte desde la propia autoridad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, pues ha sido un día en donde el tema de la supremacía blanca y el racismo emanado, dicen desde la Casa Blanca, sigue sobre la mesa, Tatiana. Y es que desde temprana hora fue el mismo Donald Trump quien ya escuchábamos, ofreció esta rueda de prensa luego de estos 3 tiroteos en Estados Unidos este fin de semana que dejaron más de 30 muertos y más de 50 heridos. Condenaba, y eso es importante destacarlo, el hecho de que haya dicho que se tenía que condenar el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca, sobre todo el tema de la supremacía blanca, que no lo había querido decir tal cual en otras ocasiones que ya se habían presentado. Esta lamentablemente no es la primera, ni es la primera vez que se habla de un tiroteo masivo con este tema de fondo, inspirado de las más altas esferas de este país, específicamente hablando de la Casa Blanca. Hace rato también concluía nuevamente también esta rueda de prensa del canciller Marcelo Ebrard, quien insistía en la extradición de Patrick Crusius, este joven blanco supremacista de 21 años que arremetió contra la población fundamentalmente hispana, y que de los 22 asesinados en El Paso, Texas, 8 de ellos lamentablemente que ya han fallecido. Al principio eran 6, sin embargo 2 heridos de gravedad fallecieron en el transcurso de estos días. Ya son 8 los ciudadanos mexicanos, pedirán la extradición, insisto, de Patrick Crusius, y también esta demanda de terrorismo en contra de este ciudadano al haber arremetido en contra de ciudadanos mexicanos. Ya lo escuchábamos también, este tema que está en debate también en las redes sociales, cómo es que nuevamente se habla, o el presidente Donald Trump busca desviar responsabilidades llamando o diciendo que es el Internet, que son las redes sociales, que son los videojuegos violentos y las enfermedades mentales las causantes de este tipo de acontecimientos. Incluso dijo que es el odio y las enfermedades mentales las que aprietan el gatillo, no la pistola. Ya escuchábamos también estas reacciones por parte de los candidatos presidenciales, sobre todo demócratas, que han instado al Ejecutivo y también al Congreso a reformar el tema de la adquisición y la aportación de armas en este país. Sin embargo, cabe destacar que es fundamental saber que la Asociación Nacional del Rifle es uno de los principales donadores de millones de dólares para las campañas, empezando por el mismo presidente Donald Trump, Tatiana, en que recordemos el pasado 2016 para su campaña presidencial le dio nada más y nada menos que 30 millones de dólares. Imagínate, 30 millones de dólares, pero eso mismo sucede también con los candidatos demócratas. Es la manera como se mueve la política interna de los Estados Unidos. Por eso déjame preguntarte, ¿qué tanto está realmente el tema de fondo sobre el debate después de una situación tan dolorosa? No ver cómo cuando se han registrado otras masacres, otros hechos similares, es noticia de un día. En realidad, bueno, esto es aterrador. Estamos hablando de masacres en Chicago, en Ohio y en Texas, pero estos son simplemente una de las tantas que se llevan a cabo en este país y que lamentablemente no se avanza en temas específicamente legislativos. Todavía es bastante laxa la regulación de armas en este país. De acuerdo con la organización, incluso Archivo de Violencia Armada, se tratan ya de hasta la mañana del día de hoy, porque es una cifra que cambia todos los días, en todos momentos. Hasta el día de hoy por la mañana ya eran 255 los tiroteos masivos en Estados Unidos solo en lo que va del 2019. Insisto, solo hasta esta mañana más de 8,700 muertes producto de esta violencia armada, sin contar los suicidios a los cuales también tiene como consecuencia la aportación y la adquisición de armas. Y bueno, esto vemos que no avanza a pesar de las múltiples protestas que ha habido, sobre todo en los últimos años, jóvenes que han sido asesinados en escuelas. Estas masacres no tienen que ver solamente en centros comerciales, es un problema que está bastante arraigado en la sociedad estadounidense y que, bueno, el presidente insiste en que se trata de los videojuegos, del Internet y de las enfermedades mentales. Gracias por toda esta información. Qué compleja situación. Alina, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana.
Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Lisbeth Meléndez. Ella es activista de los derechos humanos, con nosotros también desde Washington. Lisbeth, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Estoy bien, gracias. Espero que todos allá, ustedes también. Así es, muy atentos a lo que sucede en los Estados Unidos. Quiero preguntarte tu análisis, tu reflexión sobre el discurso del presidente Donald Trump de hoy, cuando él dice que todo esto se debe al odio, al racismo, a la supremacía blanca. ¿Cómo se recibe después de que lo hemos visto durante todo este tiempo, que es él al que ha incentivado y el que ha upado precisamente este nivel de odio? Mira, dos cosas. La primera es, el leer palabras lo hace cualquiera. Que esas palabras tengan significado es algo muy diferente. En este caso, yo creo, sé de muchas opiniones, particularmente en los movimientos para el control de las armas aquí en los Estados Unidos, donde la opinión es tal y no está que puedes leer todas las palabras que te escriben en un papel, pero si continúas utilizando esta retórica en las plataformas como el Twitter, como tus discursos, como todas las congregaciones y conferencias que haces para tu campaña, donde utilizas un mensaje que fomenta el odio. Por ejemplo, en su evento en Florida recientemente, entonces, pues, ¿qué tú vas a hacer con todas esas personas que están cruzando la frontera? Y alguien de la audiencia le responde, los tiroteamos. Y él se ríe y todo el mundo aplaude, y entonces él responde, no, solamente eso se puede hacer en el Mango de Florida, en el Panhandle de Florida, ¿no? Eso no es para la discusión, dice, esa no es una manera humana de tratar a una persona, él simple y sencillamente lo hace una broma. Eso es el tipo de comportamiento que va totalmente contrario a las palabras que él expresó hoy durante su discurso. Si coges eso en comparación y le añades que después de los asesinatos en El Paso, la respuesta que él dio en Twitter fue pues que debían hacer algo, ¿no? Que pena de esta tragedia, pero quizás esto hubiera sido la manera en la que puedes atar el control de armas en los Estados Unidos a la reforma migratoria, donde se cierra la frontera y se continúa construyendo esta pared cual muralla, cual él piensa va a solucionar todos sus problemas. Otra vez, hablas de los dos lados de la boca, todavía continúas apoyando a aquellas personas, aunque quieras decir que no son racistas, aunque quieras decir que niegas la supremacía blanca de Estados Unidos. Al mismo tiempo, es como si le estés dando la guiñada a estas personas y dices, no te ajores, yo estoy respondiendo porque tengo que responder, pero sigue, estamos bien, no te ajores, ¿no? Es un nivel de hipocresía alta. Nos preguntábamos en titulares si esto obedece a una postura hipócrita, y a esto le sumaría una postura política electoral de cara a las presidenciales del 2020, Lisbeth. Definitivamente, él está hablando a su base. Como te digo, esa guiñada, como le dicen aquí, ese pito a los perros, a la base, que él continúa haciendo, es parte de su campaña electoral del 2020, eso es lo que está basada su campaña, y el nivel de hipocresía y de falta de empatía para las personas que han sufrido. Piensa en esto, cuando pasó Sandy Hook bajo la administración del presidente Obama, y todo el mundo dijo, nunca más esto va a pasar. Bueno, de aquel entonces ya ha habido más de 2.500 muertes en eventos tales como este, sin contar las muertes a las cuales se refería Lina, que ya casi se acercan a 10.000 muertes por armas en los Estados Unidos. Es una epidemia causada por la supremacía blanca, no por los juegos, no por las redes sociales. Sí, las redes sociales ayudan, ¿verdad?, a echarle leña al fuego, pero al final del día hay una semilla podrida en ciertos sectores de la sociedad que ahora mismo se encuentran empoderadas en usar un arma de fuego para responder a su participación en un sistema que los mantiene alejados de la participación. Sí. Continúan diciendo, pues,
todo aquello que tiene que ver con la supremacía blanca. Sí, ahora déjame preguntarte, mirando un poco hacia atrás, ¿estaba adormecida esa supremacía blanca, ese espíritu de odio, de racismo, de xenofobia en un país donde hay migrantes de tantas y tantas partes del mundo? ¿Era parte de ese sector que estaba adormecido para tratar de entenderlo, incluso si se quiere sociológicamente? Y ven en la figura del presidente Trump la posibilidad de darse esas licencias y de ir a matar a quien ellos consideren. Es más complicado que eso. Esto ha sido un sector de la sociedad estadounidense, la cual siempre ha estado en efecto. La diferencia en la inacción tanto del presidente como del Congreso estadounidense es que se ven en estos momentos de manera en la cual no va a haber ninguna repercusión a sus acciones. Cuando tú actúas de esta manera y la respuesta es culpar a todo menos al odio, al racismo, a la xenofobia que existe en este país, que siempre ha existido. Los Estados Unidos es un país que ha sido construido en esos conceptos. En estos momentos sienten una licencia para amplificar su mensaje. El mensaje y estos eventos siempre han estado ahí, han pasado de maneras más disminuidas, pero cuando miras a la historia de los Estados Unidos, sabes que siempre este elemento ha estado vivo, y quizás esperando su momento para ser más famoso, si lo puedes llamar así. Y él se presenta el megáfono y gritar del tope de la montaña que este nivel de supremacía blanca es el cual ellos quieren gobierne este país. Te entiendo. Ahora, mirándolo en la proyección, ¿qué aprender realmente de una situación tan trágica y tan dolorosa de estas? ¿Cómo establecer un debate real y profundo en el país de lo que significa esta situación de la supremacía blanca, esta situación enquistada en la sociedad, como bien nos explicas, y el porte de armas? ¿Qué hacer con la Asociación Nacional del Rifle y cómo se mueve a través del lobby en cualquier tipo de campaña? Porque lo que menos les interesa es si son republicanos o demócratas. Siempre y cuando cojan su dinero, la Asociación Nacional del Rifle va a estar dispuesto a dar dinero. Si tú le dices, sí, dame el dinero, ellos te lo van a dar. Para tener un debate en este tema necesitas dos campos, y en estos momentos no existen dos campos. Tú tienes un liderato, particularmente en el Senado de los Estados Unidos, quien totalmente está opuesto a cualquier tipo de discusión, ni siquiera un debate, de traer el tema a colación para establecer los límites de un debate, podría en esencia quitar ese dinero de la mesa y moverse hacia ciertas leyes que puedan controlar el uso de armas en los Estados Unidos. La excusa que la Asociación Nacional de Rifle utiliza sobre la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, cual te dice que todo el mundo debe tener la libertad de armas en una milicia regulada, lo cual en estos momentos no existe, a menos que no quieras saber de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pues es simple y sencillamente una excusa para evitar hablar del tema. No sé cuál sería la mejor solución, aparte de levantarnos y alzar nuestras voces colectivamente y dejar de estar hablando en las esquinas o estarlo discutiendo de la manera política, pero en realidad tomar acción sobre esto y no depender en la política o en la abogacía o en las leyes, pero en realidad alzar la mano y decir, mira, aquí estoy yo presente y estoy opuesto a esto, alzar nuestras voces en unísono y decir, aquí estamos todos contra esto. En estos momentos esa no es la conciencia en la cual estamos viendo. Mucha gente se queja, pero no hay unidad en un mensaje que pueda contrarrestar el mensaje que tiene la Asociación Nacional de Rifle. Y déjame decirte una cosa más. Cuando las Panteras Negras de los Estados Unidos, las Panteras Negras de los Estados Unidos, el partido de las Panteras Negras de los Estados Unidos, tenía acceso libre a las armas, la Asociación Nacional de Rifle apoyaba la regulación de armas de fuego. Estamos hablando de los 60 y los 70. Ahora que han diseminado esos movimientos colectivos, que han eliminado a sus líderes
ya sea encarcelándolos o simple y sencillamente asesinándolos. Ahora todo el mundo no quiere regulaciones. Pero en aquellos momentos donde nosotros como personas minoritarias en este país nos levantamos y dijimos, yo tengo el mismo derecho a llevar un arma que lo tienes tú, en ese entonces, si miras la historia de la Asociación Nacional de Rifles de los Estados Unidos, ellos están totalmente por la regulación de armas. Esa es la situación de fondo. Eso? Sí, te entiendo. Lisbeth, gracias por ese análisis. Es una situación que ojalá realmente no se repita porque es tan dolorosa, pero vemos que es un ciclo que lamentablemente va así. Gracias, Lisbeth. Muy buenas noches. A tus órdenes igualmente. Muchísimas gracias. Vamos a irnos a una pausa brevísima en esta emisión de Noticia. Antes tenemos noticia de última hora desde Venezuela. Tenemos los tweets, vamos a contarles de qué se trata. Presentamos información precisamente de último momento. El Comando de Defensa Aeroespacial Integral, conocido como CODAI, perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, logró la detención, neutralización de 2 aeronaves con sustancias ilícitas provenientes desde Colombia. Aquí lo dice CODAI. Exactamente esto que les estamos diciendo, información de último momento. Se detecta por parte de CODAI y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 2 aeronaves intentando surcar el espacio aéreo occidental con sustancias ilícitas derivadas del narcotráfico de Colombia, haciendo uso de sus facultades, siguiendo los protocolos, en cumplimiento de la ley, fueron neutralizados. Hay más, lo compartimos con ustedes. Tuit del ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Nuestra patria ha sufrido las consecuencias del narcotráfico que viene desde Colombia. Gobierno que no ha podido hacer frente a este azote de la humanidad. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene alerta, responderá con contundencia ante cualquier intento de violar nuestra sagrada soberanía. Ahí la información se la presentamos a través de la pantalla de Noticia de Telesur. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Honduras, nos vamos hasta esta nación centroamericana para contarles que el más grave escándalo de corrupción sacude al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. El propio jefe de Estado ha sido vinculado por una corte de los Estados Unidos con narcotráfico y lavado de dinero para sus campañas. Tenemos ese panorama, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Honduras, una serie de documentos liberados por una corte de los Estados Unidos vinculan al presidente de esta nación centroamericana con estructuras del narcotráfico. Juan Orlando Hernández podría enfrentar por ese hecho cargos por presunta conspiración e influencia de poder en el tráfico de drogas con un propósito político. Detalles sobre este escándalo presidencial a continuación. Desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fueron revelados varios documentos que muestran una presunta vinculación del presidente Juan Orlando Hernández con el tráfico de drogas, complot y uso de poder. A través de comunicaciones electrónicas que ya han inundado la red, se muestra el plan orquestado para coordinar el envío de más de 500 kilos de cocaína con las letras TH marcadas. Los documentos surgen como parte de la investigación en el caso que enfrenta Juan Antonio Hernández en Estados Unidos. El hermano del presidente, también conocido como Tony Hernández, se encuentra bajo detención desde noviembre del 2018, acusado de estar asociado con actividades ilegales y liderar bandas de narcotráfico en Honduras. Otras declaraciones que vinculan a los hermanos Hernández con hechos ilícitos han sido las del exalcalde Alexander Ardón, también en una cárcel de Estados Unidos. El exfuncionario, quien se entregó voluntariamente y es ahora colaborador de la justicia norteamericana, testificó sobre su relación con el hermano del mandatario y el financiamiento de 1,5 millones de dólares provenientes del narcotráfico en apoyo a la campaña que llevó a Juan Orlando a la presidencia y a la del expresidente como Porfirio. Si bien es cierto, es un documento que se sometió ante un juez, de lo que verdaderamente se trata es de las declaraciones como testigo de un narcotraficante en un caso
que no está relacionado a una acusación directa a mi persona. Eso se debe a que se ha sentido afectado por las decisiones tomadas desde que yo era presidente del Congreso, durante mi gobierno, y me refiero a qué decisión: a la extradición. El presidente Manuel Zelaya, víctima de un golpe de Estado en 2009, reaccionó por Twitter. Fiscalía de New York dice que crimen organizado de narcopolíticos conspiraron para derrocarme. Cúpulas de Partido Liberal, Partido Nacional y militares con inteligencia de Estados Unidos siempre supieron de Juan Orlando Hernández y ahora lo involucran directamente. Libre, refiriéndose al Partido Libertad y Refundación, debe exigir renuncia en las calles. Precisamente desde las calles, la presión social se mantiene. Diversos sectores exigen la salida del presidente Hernández. Vamos ahora hasta Tegucigalpa con más información. Nuestra corresponsal Gilda Silvestrucci desde la capital. Gilda. Muy buenas noches. Bueno, estas acusaciones contra Juan Orlando Hernández que ahora trascienden en estos documentos de la Fiscalía de Nueva York ya se habían escuchado en Honduras a través de testimonios de militares que habían sido depurados de la Fuerza del Ejército, donde también mencionaban al hermano de Juan Orlando Hernández, el señor Tony Hernández, que está también en proceso de juicio en Estados Unidos por tráfico de drogas y de armas. Juan Orlando Hernández ha reaccionado en las últimas horas y asegura que es inocente, que se trata de una venganza del crimen organizado y en particular de este narcotraficante que pertenece a su partido político, el señor Alexis Ardón, quien está en proceso de juicio y es precisamente quien da el testimonio de que Juan Orlando Hernández recibió 1.5 millones de dólares para financiar su campaña política, y también cita en este expediente al expresidente Porfirio Lobo Sosa, así como al actual ministro de la presidencia, el señor Evaldía, y a otras autoridades del gobierno de Juan Orlando Hernández. El gobernante ha manifestado que vienen cosas peores, que van a venir nuevas acusaciones por parte de los narcos que están detenidos en Estados Unidos después de que se habilitó la extradición en Honduras en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, siendo Juan Orlando Hernández también presidente del Congreso Nacional de la República. Mientras tanto, en Honduras la oposición ha citado para mañana martes a protestas en las calles y también diferentes gremios se van a unir a estas manifestaciones hasta que Juan Orlando Hernández renuncie a su cargo y acceda a ser juzgado, ya sea por la justicia local o por la estadounidense. Gracias, Gilda, por estas informaciones. Vamos a ampliar de inmediato a través de nuestra multiplataforma. Primero el titular, en la parte final Gilda nos hablaba de eso. Aquí lo ampliamos para ustedes. Se movilizan en Honduras para exigir salida del presidente Juan Orlando Hernández. Aquí está en pantalla. Se trata de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación. Han detallado que las acciones se prevén en barrios, colonias, municipios y en todo el territorio nacional. Miembros de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación han convocado a todos los sectores de la sociedad a movilizarse primero este lunes con el propósito de exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Los integrantes del movimiento, a través de un video, detallaron que las acciones comenzarían desde las 6 horas local. Reiteran, es en barrios, en colonias, en municipios, en todo el país. Abrimos comillas, eso es lo que han dicho. La Plataforma por Defensa de la Salud y la Educación convocan a maestros en general, sector salud, universidades públicas y privadas, movimientos estudiantiles y populares, pueblo indígena, entre otros gremios, para luchar en defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Ahí la información que destacamos en nuestra multiplataforma. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Yari Dixon, él es diputado del Congreso Nacional de Honduras. Nos acompaña también desde Tegucigalpa como nuestra corresponsal. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Un placer, muy buenas noches. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Ha sido este el mayor escándalo en el que se ha visto inmerso un presidente de su nación, de Honduras, teniendo en cuenta de dónde parte precisamente la investigación? Ni siquiera es adentro, es desde un tribunal, desde un sistema judicial de otra nación, en este caso los Estados Unidos? Bueno, yo creo que el señor Juan Orlando Hernández, presidente ilegítimo de este país, ha roto otro récord. Ya habíamos tenido
el peor escándalo de corrupción en la historia de este país, cuando el saqueo del Seguro Social de con 7.300 millones de lempiras. Ahora nos sorprende con el mayor escándalo de un gobierno involucrado en el crimen organizado. Yo creo que nunca habíamos visto a un gobernante estar tan implicado directamente en una conspiración para transportar droga hacia Estados Unidos. Habíamos tenido denuncias de policías, de fiscales de baja categoría, de jueces, pero jamás habíamos visto a un gobernante directamente involucrado. Cuando hemos leído las 32 páginas del informe que presentó el fiscal del estado de Nueva York, uno se queda sorprendido porque establecen cómo se manejaron las conductas, las acciones del señor Juan Orlando Hernández, cómo manejó su estructura criminal a través de su hermano Tony Hernández, cómo pagaron jueces, fiscales, cómo se controló todo el sistema de administración de justicia, llámese en el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, militares, policía, para poder blindar, proteger a los narcotraficantes que trasladaban su droga hacia Estados Unidos. Yo creo que jamás los hondureños habíamos visto un escándalo de tal naturaleza. Yo creo que también a nivel internacional, creo que ni en Colombia Pablo Escobar pudo lograr convertir a Colombia en un narcoestado, ni el Chapo Guzmán en México. El señor Juan Orlando Hernández lo ha logrado en Honduras, y más sorprendidos aún porque todavía sigue en el gobierno y todavía no logramos explicarnos cómo todavía puede tener el apoyo de algunos sectores para que siga dirigiendo los destinos de este país. Déjeme preguntarle otro asunto directamente relacionado con el proceso, con la investigación, diputado. ¿Las pruebas son lo suficientemente contundentes para que no haya ningún tipo de duda? Diputado. Lo hemos perdido, estamos conversando con Yari Dixon, él es diputado al Congreso Nacional de Honduras por el Partido Libre. Vamos a rápidamente reactivar la comunicación con él. Mientras tanto, quiero compartir más información que tenemos aquí en nuestra mesa. Miren ustedes, esto es información también de www.telesurtv.net y lo tenemos aquí. Facebook cierra cuentas falsas manipuladas por presidente de Honduras, por Juan Orlando Hernández. La compañía Facebook cerró el pasado jueves más de 1.800 cuentas, grupos y páginas falsas provenientes de Honduras, Ucrania, Rusia y Tailandia, como una medida para disminuir la propaganda política engañosa. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está vinculado a este grupo de cuentas falsas, ya que la mayoría de ellas existían solo para favorecer su gestión. Es información de Facebook, Facebook ha dicho esto, califica las cuentas como un comportamiento falso coordinado. Además, la compañía pudo constatar que algunas de ellas estaban enlazadas de alguna forma con aquellas personas que manejan las redes sociales directamente del gobierno hondureño. Tenemos el tuit de ese momento de nuestra corresponsal. ¿Por qué Facebook bloqueó más de 1.400 cuentas de Honduras? Publicidad sin auditoría, ahí está la razón de peso. Ataques anónimos a la oposición es el único recurso que tiene Juan Orlando Hernández para promover su imagen. Ahí la información que ustedes encuentran en www.telesurtv.net. Lamentablemente no hemos logrado la comunicación con nuestro invitado. Es un asunto que seguimos detallando, que seguimos informando, analizando en Es Noticia, por supuesto, en el servicio informativo de Telesur. Otra pausa, la segunda en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Colombia. De una vez, temas para plantear a manera de pregunta. ¿Por qué son asesinados los indígenas en el departamento del Cauca? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién los está matando? La alerta es internacional y el gobierno del presidente Duque habla, pero no actúa. Tenemos la información, tenemos el análisis. Estamos en Es Noticia.
En Noticia Colombia, más de 600 líderes han sido asesinados en Colombia, en esta nación, pese a que desde que se firmó el acuerdo de paz con el que se buscaba su protección. Este fin de semana la historia sigue repitiéndose. 2 indígenas del departamento del Cauca perdieron la vida. A continuación vamos a revisar una historia detrás de las amenazas y la angustia por tratar de mantener la vida. Henry Pérez es un líder del Cabildo Indígena de Munchique del departamento del Cauca, defensor de la vida, el medio ambiente y del territorio. Este hombre tuvo que desplazarse desde su resguardo y ahora recorre las calles de Bogotá en busca de atención del Estado, porque junto a otros líderes de su comunidad ha sido amenazado. Tenemos que trasladarnos acá en medio de muchas dificultades, ¿no? Porque acá la atención es muy dispersa y también cuando uno se acerca, pues en el caso que tuvimos que ir a denunciar a la Fiscalía de Chapinero, pues la funcionaria quería como condicionar que pues teníamos que decir ciertas cosas que ponen en peligro nuestra seguridad. Las comunidades no solo deben luchar contra la llegada de transnacionales, grupos armados, persecución, confinamiento, sino también contra la burocracia de las entidades del Estado que dilatan la atención y montajes judiciales por parte de las autoridades. Nos sentimos muy acechados porque han habido amenazas, estigmatizaciones públicas por parte de las entidades, de algunas entidades institucionales del Estado y judicializaciones. Con vigilias y diferentes movilizaciones sociales, los colombianos han pedido garantías de seguridad y que se frene el exterminio social y político en Colombia, que ya deja más de 700 muertos entre líderes sociales y exguerrilleros de las FARC desde la firma del acuerdo de paz. Líderes sociales en Colombia y las lideresas sociales no tienen garantías para hacer la labor de defensa de los derechos colectivos en sus territorios. Lo estamos viendo por la cantidad de asesinatos que ocurren todas las semanas, la cantidad de agresiones. Ellos están siendo víctimas en sus territorios. Estarán colaborando para denunciar y para visibilizar la precariedad que se vive hoy en día en el departamento del Chocó colombiano, que es fruto también de los intereses económicos de las empresas y también fruto de la violencia que se vive en la zona como consecuencia del conflicto que tiene el país. Las organizaciones sociales siguen exigiéndole al presidente Iván Duque y entidades como la Procuraduría, Fiscalía y Fuerza Pública que frenen el exterminio social y político en el país. Eso es lo que se exige, protección a la vida. Les hablábamos de este fin de semana que fueron asesinados 2 indígenas en el departamento del Cauca, un líder campesino en la misma zona. Hablamos con Paola Fernández. Paola, buenas noches. ¿De quiénes se trata? ¿Hay algún tipo de investigación ya durante esta jornada? Tatiana, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Sí, siguen las alarmas por esto que ha sido denominado un genocidio social y político en Colombia. Principalmente la amenaza para estos cabildos indígenas es a la Guardia Indígena. Justamente 2 integrantes de esta guardia fueron asesinados, como lo mencionabas, el pasado fin de semana. Uno de ellos era José Eduardo Tumbó de Caloto, en Corinto, esto en el departamento del Cauca, defensor de derechos humanos y pertenecía a la Junta de Acción Comunal. Recibió 4 impactos de bala, según lo que informaron los habitantes de esta zona. Otra de las víctimas fue Enrique Huejía de Toribío, pero fue asesinado en Tacuello. Esto también en el departamento del Cauca, era un médico ancestral. Justamente hacía parte de este cabildo y ayudaba a la comunidad y a las personas de este sector con el tema de la medicina ancestral y la defensa del uso ancestral de las plantas de este territorio. También hacía parte de la Junta de Acción Comunal y Yersaín Yutacue, que hacía parte del resguardo Huellas y trabajaba con proyectos productivos NASA. El llamado que ha hecho las comunidades indígenas ya había sido elevado al presidente de la República, no solamente en el departamento del Cauca, Tatiana y televidentes, también desde el departamento del Chocó se desplazó una gran parte de esta comunidad para visibilizar lo que ellos están viviendo, una crisis humanitaria, desplazamiento, confinamiento, amenazas constantes por parte de grupos al margen de la ley. Lo que se ha dicho en el departamento del Cauca es que están llegando algunos panfletos firmados por el cartel de Sinaloa Nueva Generación
pero es un tema que no solamente afecta a esta comunidad étnica, también a las comunidades afrodescendientes. En este departamento se le dio 72 horas a los líderes sociales de estas comunidades para que abandonaran el territorio. Estos carteles iban firmados por las Águilas Negras, por grupos paramilitares. Recordemos que en el acuerdo de paz se pactó justamente el desmonte del paramilitarismo en Colombia, pero lo que han denunciado las comunidades es la falta de voluntad política por parte del gobierno nacional para el desmonte del paramilitarismo. Pues bien, continúa el asesinato de líderes sociales, el llamado, muchas movilizaciones se han hecho en el país para pedirle al presidente Iván Duque que atienda y que ofrezca garantías de seguridad. Pero como lo veíamos en la nota, es otra la realidad que viven los líderes de los territorios que tienen que desplazarse hasta la capital por la falta de la presencia estatal en sus territorios y no reciben ningún tipo de atención, ni siquiera cuando llegan a la capital del país, Tatiana. Como veíamos el informe que ustedes nos enviaban desde Bogotá. Gracias, Paola, por esta radiografía. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Marilén Serna Salinas. Ella es vocera de la Mesa Social para la Paz, con nosotros precisamente desde el departamento del Cauca, su capital, Popayán. Marilén, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación, por la oportunidad de poder hablar de esta problemática. Gracias a usted por acompañarnos. Lo que de una vez le planteo que nos preguntábamos en titulares: ¿quién está asesinando a los líderes indígenas? Históricamente en Colombia, no solamente en el departamento del Cauca, pero sobre todo en el departamento del Cauca, las comunidades originarias, los pueblos indígenas han luchado para no quedar inmersos, incluidos dentro del conflicto armado colombiano. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, justamente decir que el asesinato de líderes y lideresas en Colombia abarca varios sectores sociales. Estamos las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades negras, las comunidades organizadas en general. Creo que una de las principales causas del asesinato de líderes y lideresas es la lucha por la autonomía territorial. Esa posibilidad que las comunidades organizadas hemos planteado de poder hacer nuestra propia economía, de poder organizarnos, poder ejercer una autoridad en el territorio. Y eso se enfrenta hoy a la conformación de una serie de actores armados que están bregando, están luchando también por ese control territorial. Ahí pues están todo el tema del paramilitarismo que sigue vigente en muchos territorios de Colombia, están también las disidencias de las FARC, está también el Estado. Hay que decir que el Estado también está inmerso en eso. Nos han querido decir que esto no es sistemático, sí es sistemático. Esto no es un genocidio, sí es un genocidio, porque está buscando acabar con todo un proceso organizativo, social, de resistencia y de construcción de alternativas que genera un impacto a la humanidad, ¿cierto? Pero también decir que el Estado no quiere reconocer que puede controlar, que puede articular la lucha por la defensa de la vida de los líderes y lideresas. Hay una gran dispersión de parte de las instituciones del Estado para la búsqueda de esas garantías. Nosotros estamos insistiendo que deben haber planes concretos, específicos para la protección de la vida de los líderes y las lideresas, que esa dispersión, esa gran cantidad de instituciones que mandan a los líderes de un lado para otro buscando ayuda, se pueden organizar y se pueden articular para poder defender la vida y proteger, y que hayan garantías para quedarnos en los territorios. La salida no es el desplazamiento, la salida no es dejar los territorios, no es abandonar las luchas por los bienes de la naturaleza. Y sobre todo, Marilén, lo que significa el arraigo del territorio para las comunidades indígenas en esa región del departamento del Cauca, por ejemplo, es tan claro y es tan histórico. Pero ¿qué es lo que están buscando estos distintos actores armados? ¿Qué es lo que están buscando? Que se desplacen las comunidades indígenas, apoderarse de esos territorios. ¿Qué es lo que hay de objetivo por parte de este asesinato sistemático de los líderes indígenas y campesinos ahí en esa zona de Colombia? Pero hay un primer factor, que es el tema de la tierra. La tenencia, el uso y la propiedad de la tierra ha sido una lucha histórica de las comunidades campesinas, indígenas y negras de todo Colombia, ¿cierto? Volver a tener los espacios que históricamente fueron ocupados y de los cuales fueron desplazados. Entonces hay unos actores armados, pero hay unos actores políticos y económicos, como son los multinacionales, los terratenientes,
que se apoyan en actores armados para volver a tener posesión de esa tierra, y para eso necesitan desplazar la población. Por otro lado, lo que nosotros llamamos los bienes de la naturaleza, el agua, el oro, el petróleo, los distintos minerales que se necesitan hoy para la tecnología, también son una disputa y para lo cual necesitan desplazar. Las comunidades campesinas, indígenas y negras estamos diciendo que nos deben consultar, que debe haber una consulta previa, libre e informada para poder que estas multinacionales, estos actores económicos entren en los territorios. No se quiere hacer esa consulta previa, no se quiere atender la voluntad de las comunidades que dicen que no quieren que la naturaleza sea sobreexplotada, porque esa naturaleza es lo que le da la subsistencia a las comunidades. Y por otro lado, las organizaciones de la comunidad, las organizaciones que hoy hacen economía propia, que hoy producen el alimento, que hoy tienen una posibilidad de vivir en ese territorio y que se resisten a desplazarse de manera formal. Esos tres factores son los que están incidiendo mucho en que hayan estos asesinatos a quienes están liderando la resistencia y la defensa del territorio. Marilén, ¿sirve realmente de algo en este escenario tan complejo, tan difícil para las comunidades originarias y campesinas de esta región de Colombia identificar quiénes son los actores armados, si son las Águilas Negras o, como también nos estaba diciendo hace minutos nuestra corresponsal, Sinaloa Nueva Generación? Otros son grupos que el gobierno de Colombia llama bandas criminales. ¿Sirve de algo identificarlos en términos de acabar con la impunidad? ¿O más allá de quien los esté asesinando, lo que tiene que haber es una actuación distinta del Estado colombiano? Yo creo que sirven las dos cosas. Creo que la impunidad es lo que respalda y es lo que permite que realmente se siga asesinando a los líderes y lideresas. Mientras no haya un aparato de justicia que realmente permita develar no solamente los autores materiales, sino los autores intelectuales, los intereses económicos que están detrás de esos asesinatos, pues se afianza la accionar de estos grupos en los territorios. Pero por otro lado, también sirve la protección y las garantías, ¿sí? Sirve que haya una política concreta, real, específica de protección. Nosotros hemos propuesto refugios humanitarios, hemos propuesto territorios de protección colectiva, escudos humanitarios para proteger a las personas. Esas son cosas de autoprotección. Las guardias campesinas, las guardias indígenas, las guardias cimarronas, son actividades y son acciones desesperadas muy importantes que estamos haciendo para la autoprotección. Pero debe existir ese romper la impunidad y romper ese manto de protección que tienen quienes atentan contra la vida. Y serviría mucho también la voluntad política de que realmente se proteja, que hayan espacios, que hayan personas, que hayan situaciones especiales de investigación para proteger a los líderes y lideresas. Debe ser una acción integral del Estado, pero debe ser también reconocer que las comunidades también tenemos formas de autoprotección y que estamos contribuyendo con que haya justicia y que haya verdad en toda esta situación y sobre todo no repetición. Y un Estado que también debe reconocer que hay nuevos conflictos armados dentro del conflicto colombiano que lamentablemente no ha terminado. Muchas gracias, Marilén, por estas reflexiones. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana. Sigan con nosotros.